Bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Cuatro Colmillos. Mi nombre es Sheila Pérez, soy naturópata animal, CEO de Cuatro Colmillos y de la Academia Voraz, la única formación de nutrición animal, fitoterapia y digitalización. Aquí encontrarás reflexiones, información y tertulias sobre el bienestar canino y felino, y espero que te proporcionen claridad. La obesidad es uno de los mayores problemas que enfrentamos en las consultas a diario, no solo porque es un factor de riesgo para múltiples patologías, sino porque también limita la capacidad de estos animales para realizar el ejercicio adecuado, generando un círculo vicioso. Y te preguntarás, pero ¿qué ocurre realmente a nivel metabólico? Bueno, pues en condiciones normales, los adipocitos, que son células responsables de almacenar grasa, van a contribuir a ciertas funciones como la homeostasis metabólica, que generan un equilibrio energético, al metabolismo lipídico, que regula la movilización y el almacenamiento de lípidos, a la termorregulación y a la función hormonal, como por ejemplo cuando se liberan adipocinas como la leptina, regula el apetito, y la adiponectina, que mejora la sensibilidad a la insulina. Cuando un animal se vuelve obeso, el tejido adiposo sufre una hipertrofia, y esto significa que los adipocitos aumentan de tamaño y, en muchos casos, de número. Y esto se asocia con una dislipemia, que es el aumento de triglicéridos y colesterol en sangre, con una resistencia a la insulina, que nos deriva sobre todo diabetes mellitus de tipo 2, hipertensión arterial y otras alteraciones cardiovasculares, y sobre todo el síndrome metabólico, que básicamente es una combinación de factores de riesgo que van a aumentar la probabilidad de enfermedades graves. En definitiva, la obesidad no solo incrementa la mortalidad de nuestros pacientes, sino también acorta la esperanza de vida y reduce la calidad. Además de estos cambios metabólicos que he mencionado, la obesidad va de la mano con otras patologías. Si no se aborda de manera temprana y efectiva, puede desencadenar una serie de complicaciones graves en las que las consecuencias van a ser irreversibles, como por ejemplo la que ya hemos mencionado, la diabetes mellitus, que es una de las complicaciones más comunes y graves del síndrome metabólico, sobre todo la de tipo 2, que es más común en gatos. Como la resistencia a la insulina va persistiendo, va generando una hiperglucemia crónica y el páncreas se ve incapaz de mantener la producción excesiva de insulina, haciendo que cada vez funcione menos. Podemos ver desde una cetoadictosis diabética en la que puede llegar a ser mortal, podemos ver daños en riñones, en los ojos como las cataratas, en el sistema nervioso como una neuropatía diabética en gatos. Y de hecho en gatos, pues la diabetes es la complicación más común cuando hablamos de la obesidad. Las siguientes serían las enfermedades cardiovasculares. Sabes que la obesidad va muy relacionada con la hipertensión arterial y una dislipemia, que básicamente va haciendo que haya una acumulación de grasa visceral, va generando una inflamación crónica que afecta a los vasos sanguíneos y promueve, por ejemplo, la arteriosclerosis, que endurece y estrecha las arterias. Y esto también puede generarnos pues, una insuficiencia cardíaca congestiva, muy común en perros, tromboembolismos, muy común en gatos, y directamente pues, un deterioro del flujo sanguíneo que puede generar ciertas isquemias. Luego tenemos la pancreatitis crónica, que es una acumulación de grasa y la dislipemia va a hacer que el páncreas tenga inflamaciones recurrentes. Y los niveles elevados de triglicéridos y este estrés metabólico van a acabar pues, sobrecargando el páncreas, haciendo o generando más bien un daño irreversible. Vamos a ver a largo plazo una pérdida progresiva de la función pancreática, también llamado insuficiencia pancreática exocrina, y sobre todo dificultad para digerir alimentos y absorber nutrientes, dando lugar a una desnutrición, aunque veamos una obesidad en el animal. Luego veremos también pues, una osteoartritis y problemas musculoesqueléticos, porque el exceso de peso y la inflamación crónica van a provocar un deterioro acelerado de las articulaciones. Es que esta obesidad ejerce una presión constante sobre todos estos tejidos y además las citoquinas proinflamatorias que se liberan por el tejido adiposo van a contribuir a que haya más daño articular. Nos va a generar pues, un dolor crónico, una disminución de la movilidad
y una reducción significativa de la calidad de vida de este animal. Incluso en casos graves vamos a tener que ver pues, operaciones ortopédicas, sobre todo a nivel de cadera y a nivel de ligamentos, que es donde se generan las mayores roturas. Pero también va a haber, a través de este síndrome metabólico, un mayor riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer, ya que con ese estado inflamatorio crónico, pues va a haber un sobrecrecimiento de estas células y lo más común va a ser pues, tumores mamarios en hembras no esterilizadas, adenocarcinomas pancreáticos a causa de estas pancreatitis continuas y entre otros pues, linfomas y otros tipos de cánceres que siempre están muy relacionados con la obesidad. La presión arterial elevada va dañando los vasos sanguíneos de los riñones y obviamente esto va a contribuir a un deterioro de la función renal, además de una pérdida progresiva de la capacidad del riñón para ir filtrando toxinas. También, aunque no sea lo más común, porque solemos centrarnos en las consecuencias físicas, también afecta al comportamiento y obviamente hay un impacto psicológico. Como la obesidad va limitando la actividad física, puede haber pues, más frustración, más estrés, dolor, que va a generar comportamientos pues, más agresivos o más retraídos. Y podemos ver cambios de conducta como más letargo, más irritabilidad, más ansiedad y un cierto aislamiento social, ya que no se puede o no pueden interactuar de la manera normal con otros animales. Al final, en conjunto, pues la esperanza de vida se va a ir acortando, va a haber una combinación de diferentes enfermedades crónicas y esto al final no es solo un conjunto de alteraciones, sino que es una bomba en el tiempo que va a afectar pues, a todos los aspectos de la salud de los perros y de los gatos. Por eso el manejo temprano y efectivo pues, nos va a prevenir, ¿no?, todas estas consecuencias a largo plazo. Y antes de continuar, sí que quiero hablar un momento sobre lo que, aunque he mencionado, no he explicado en profundidad, que es el síndrome metabólico. Pues aunque este término es muy conocido en medicina, pues puede ser que simplemente te suene y no sepas al 100% lo que es. El síndrome metabólico básicamente es un conjunto de alteraciones metabólicas que van a aparecer de forma simultánea y que aumentan el riesgo de desarrollar patologías muy graves, como ya las que te he mencionado anteriormente. Pero esto no es más que una respuesta del cuerpo al exceso de tejido adiposo, principalmente la grasa visceral. Y esto ocurre porque cuando los adipocitos están hipertrofiados, van a liberar estas adipocinas proinflamatorias y estas sustancias van a generar un estado de inflamación crónica. Además, va a haber una secreción de adiponectina que también es inflamatoria y que genera esa sensibilidad a la insulina que está muy disminuida en animales obesos. También va a haber un desequilibrio hormonal y, lógicamente, metabólico que genera este círculo vicioso del que estábamos hablando. Y aunque no hay una definición universal, se estima que de casi todos estos animales, ¿no?, perros y gatos obesos, seguro presentan al menos de 2 a 3 alteraciones asociadas como las que te he comentado antes. También van a haber un factor genético, ¿no? Ciertas razas que tengan más facilidades para desarrollar este síndrome. Y en el caso de los perros, pues tenemos los labradores Retriever, el Beagle, el Cocker Spaniel y el Schnauzer miniatura. Y en gatos, en general, sí que es verdad que las razas mixtas tienden a ser algo más propensas y razas como el Maine Coon o el Siamés también pueden tener más predisposición a este tipo de patologías. Sin embargo, como seguro que ya sabes y te estás pensando o imaginando, la dieta juega un papel crucial en el desarrollo y manejo del síndrome metabólico. Y hay ciertos alimentos que agravan esta condición. Sobre todo van a ser dietas altas en carbohidratos, como por ejemplo el pienso, que tienen una cantidad altísima de carbohidratos y provocan picos de glucosa en sangre. Un exceso de grasas saturadas, sobre todo perros pues, que comen fiambres, embutidos, quesos. También van a ser alimentos ricos en sodio, van a ser pues, cualquier tipo de premio o snacks que sean con altos niveles de grasas o carbohidratos.
Y pues también podemos verlo en dietas caseras que no están bien diseñadas y que hay un desequilibrio importante de nutrientes. Y esto lo veo mucho en gente que le da pollo y arroz al perro y ya está. El manejo del síndrome metabólico tiene que ser integral, pero es que la nutrición va a ser la base. Obviamente vamos a formular una dieta específicamente para el manejo del peso, específicamente para ese animal, para su situación, para su condición, con alimentos ricos en omega 3, con un control estricto a nivel calórico, sobre todo al principio, con una división grande de raciones diarias y evitando pues, cualquier alimento que no sea saludable. Al final, nosotras sabemos que además de esto, añadiendo un poquito de ejercicio y manejando el estrés, podemos mejorar significativamente este síndrome, aunque ya esté de forma crónica en su vida y aunque ya haya empezado a generar ciertas patologías. Es muy importante también tener en cuenta que no hay que diseñar dietas hipocalóricas, sino dietas equilibradas. Em, Teniendo en cuenta, según la condición de cada animal, si lo que tenemos que recortar está en las grasas o solo en los carbohidratos, si a lo mejor necesitamos incrementar la fibra o eliminarla por completo. Y lógicamente que haya muchísima proteína de alta calidad para preservar la masa muscular y sobre todo promover ese ejercicio que queremos que se haga para beneficiarnos también a nivel articular. Y como estaba comentando que también hay un componente emocional, lógicamente habrá que realizar una estimulación mental, habrá que trabajar probablemente picos de ansiedad, el estrés, etcétera, de diferentes formas para lógicamente poder acompañar correctamente al animal y a su familia. No hay que olvidar que el estrés crónico aumenta la producción de cortisol y favorece el almacenamiento de grasa y la resistencia a la insulina. Por eso el estrés a veces puede llevar a conductas compulsivas como comer en exceso, evitar por completo el ejercicio. Y es importante, además de este enriquecimiento ambiental, tanto para los perros como para los gatos, hacer una rutina completamente predecible. Porque sobre todo en el caso de los gatos, uno de los motivos más altos de estrés es tener la comida puesta todo el tiempo, ad libitum, que decimos, porque no les permite ser previsores de la rutina que tienen sus tutores. Si tu gato tiene la comida puesta todo el día, no hay nada en su día a día que probablemente le ayude a prever cuándo estás, cuándo no estás y cuándo vas a volver. En resumen, la obesidad en animales no solo es un problema estético, sino es una condición médica compleja que necesita un enfoque multidisciplinario. Desde cambios en la alimentación, la promoción del ejercicio, el manejo del estrés, cada pequeño ajuste va a contar para mejorar. Y por eso nosotras tenemos una gran responsabilidad como nutricionistas y naturópatas, pero también la gran oportunidad de mejorar la calidad de vida de todos estos animales. Así que quiero darte las gracias por acompañarme en este episodio y si tienes preguntas o quieres compartir tu experiencia, me puedes dejar un comentario. Nos escuchamos en el próximo episodio.